Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por esta convocatoria. Simplemente para darle el pie acá a los colegas que están a mi izquierda. La verdad que el 5º aniversario, desde hace 5 años que estamos trabajando en forma ininterrumpida en hemodinamia del litoral. Quería simplemente darle un agradecimiento a toda la gente que hizo posible esto y su perpetuación en el tiempo, no solo las autoridades, el centro médico, las autoridades sanitarias, sino a los médicos y personal de enfermería y sanitario que hacen posible el correcto y adecuado trabajo día a día en cada paciente particular. Sobre todo la parte también de trámites, que es muy importante, toda la parte administrativa del equipo del centro médico, que es un pilar fundamental también, obviamente. Y bueno, y un agradecimiento a los colegas que han venido de otros departamentos que están acá presentes y otros que están llegando. Así que bueno, le paso la palabra a Rodrigo para comenzar la actividad. Bueno, gracias Sebastián. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la jornada 5º aniversario del servicio de hemodinamia. La jornada va a tratarse de dolor torácico en la emergencia, manejo del dolor torácico en la emergencia. Elegimos ese tema porque bueno, es uno de los principales motivos de consulta, es una de las consultas más frecuentes en las emergencias. Y bueno, la jornada va a constar esquemáticamente de 4 charlas iniciales. Después de eso nos vamos a dividir en grupos, que probablemente lo hagamos acá en este mismo salón, eso después les vamos a comentar un poco. Ahí vamos a tratar diferentes casos clínicos que se van a tratar en esos subgrupos y después se van a volcar, digamos, a un panel, se van a comentar entre todos los casos. Va a haber una conferencia de cierre posterior a eso y finalmente un acto, un homenaje que se va a hacer al final, que después les vamos a adelantar un poquito. Bien, no me quería olvidar lo otro. Tenemos una bicicleta para sortear al final entre todos los presentes en el momento. Eso sí, deberían de tener un blog con ustedes, con un número en la parte de atrás del blog. Ese número es el que va a identificar al ganador del sorteo, que eso lo vamos a hacer al final. El que no lo tenga, que pase a numerar su blog con las secretarias afuera. No sé. Arrancamos. Hola, buenas tardes. Sí, es un premio cardio saludable, destaquémoslo en ese sentido y es la intención. La actividad de hoy es una actividad de educación médica continua, está dirigida a un amplio espectro, está dirigida a cardiólogos, está dirigida a médicos internistas, a practicantes internos, a emergencistas, a intensivistas, de manera de despejar dudas sobre esta consulta tan frecuente y tan pasible de desviaciones de lo que podríamos considerar la norma, como es el dolor torácico en sus diferentes formas. Entonces, dicho esto, creo que pasamos directamente a la primera etapa expositiva. Las 4 presentaciones creo que son muy interesantes y en primer lugar vamos a invitar al doctor Sergio Burgues. Ustedes saben que Sergio es el coordinador del Centro Cardiológico Americano, tiene una larga trayectoria en nuestro país como cardiólogo y específicamente un desarrollo muy importante en el Centro Cardiológico Americano en todas sus áreas y te damos la bienvenida y el agradecimiento por desplazarte hasta acá, Sergio, así que cuando quieras. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación, felicitaciones por el aniversario y vamos a arrancar con la parte expositiva. Este tema, te dirán, es un tema clásico, ¿qué hay de nuevo? Pero hay algunos elementos nuevos en el abordaje de este tema, hay cambios de algoritmos, hay algo más fino en los aspectos diagnósticos, entonces pensamos que era muy oportuno repasarlo y después reafirmarlo con los talleres. Esta parte va a ser una introducción y una vista global del tema. A ver si anda esto. Bueno, la importancia es obvia del tema porque la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en Uruguay y el dolor torácico es la forma habitual de presentación de la enfermedad cardiovascular, por lo tanto,
es muy oportuno reconocerla. Representa un número importante de las consultas en emergencia, entre el 20 y el 30%, tiene alta mortalidad en muchos casos, requiere que lo abordemos rápido, que el tratamiento sea oportuno, porque además es tiempo dependiente en muchas de las oportunidades. Y por otra parte es importante desde el punto de vista económico para instituciones y todo el sistema de salud, porque tanto por los gastos vinculados al uso de salud y sobre todo por las omisiones que generan, muchas veces terminan en demandas, es un tema sumamente importante. Lo más clave en este tema es poder diferenciar los cuadros banales, que no tienen ninguna trascendencia y que además son los más frecuentes, de los cuadros con riesgo vital, porque todos se presentan en forma muy parecida. No reconocerlos nos va a exponer a dar altas de, fundamentalmente, la emergencia en forma inoportuna, no tratar esos pacientes y puede estar asociado a mortalidad incrementada. Para definir globalmente, la mayoría de los pacientes no tienen eventos coronarios cuando tienen dolor torácico, es decir, solo 30% de las consultas aproximadamente son eventos coronarios, 70% no lo son. Y de los que tienen eventos coronarios, muchas veces no todos tienen un cuadro clínico típico de síndrome coronario. Aproximadamente en la mitad se llega al diagnóstico. Todos sabemos que el dolor torácico, los cambios de electro y los marcadores biológicos positivos son la clave del diagnóstico, pero estos no se presentan en todos los pacientes. Aproximadamente un 30% de los pacientes tienen esto. Otros tienen alguno de los elementos nada más. La mayoría tiene dolor atípico, electro normal o con cambios inespecíficos, o troponinas límite o normales. Para tener una idea de la literatura que dice de la frecuencia de presentación, esto está tomado de las guías de síndromes coronarios inestables, SIN-ST, para correlacionar cómo se presenta en el mundo real. Bueno, de los pacientes que consultan con dolor torácico en urgencia, un 10% nada más tiene infarto con elevación del ST, un 15% tiene infarto sin elevación del ST, un 10% tiene angina inestable y el 50% son de origen no cardíaco, o sea que no es lo más frecuente dentro del espectro del dolor torácico el síndrome coronario. ¿Qué desafío genera? Muchos. Primero, hay muchas etiologías que tienen pronóstico diferente, pero que los síntomas son comunes, así que el síntoma no orienta una etiología a la otra. Hay que hacer más cosas para afinar. Cuando el paciente presenta la emergencia, y ni hablar en la emergencia prehospitalaria, el tiempo evolutivo en general es cortito, si está al inicio del cuadro. Y eso en medicina es muy vidrioso, porque son las primeras presentaciones. A veces con el tiempo evolutivo uno puede afinar el diagnóstico, pero en los primeros momentos muchas veces es difícil, o casi siempre es difícil. No sabemos los antecedentes del paciente, no tenemos exámenes para comparar, entonces todo eso nos expone realmente a una dificultad. Por más experiencia que uno tenga, el dolor torácico en la emergencia es difícil para todos. Muchas veces no hay correlación entre el síntoma y el pronóstico. Se puede doler muy poquito el tórax y tener un pronóstico gravísimo si se trata de una enfermedad grave como una disección aórtica, por ejemplo. Y a veces duele mucho y no tiene ninguna gravedad. O sea que eso no hay relación, lo cual lo dificulta. La disponibilidad de recursos para enfrentar esto es variable en todos los lados donde ustedes trabajan, lo habrán visto. No es lo mismo trabajar en un centro que tiene todo el espectro de diagnóstico que en un centro periférico, con una ambulancia. Es decir, varía mucho, con lo cual, por más que uno esté muy pertrechado para reconocer la medicina nuclear, bueno, pero puede ser que donde esté trabajando no la tenga. Entonces, eso nos enfrenta a dificultades. Y lo más importante es que tomar decisiones rápidas, porque hay que actuar. Y a veces en esa decisión podemos equivocar el camino. Para dificultar más, el dolor de origen isquémico, como está marcado en este esquema viejo ya de la Sociedad de Cardiología, se puede presentar en varios lados. Como ven, el dolor puede ser en la zona típica, retroesternal, con irradiación a cuello, pero también puede ser epigástrico, puede ser en los miembros superiores, puede ser en el hombro, puede ser interescapular. Es decir, muchos de estos sitios del dolor isquémico también son compartidos, como dice ese esquema, por otras etiologías, con lo cual se hace difícil muchas veces. Y además, el diagnóstico diferencial de los síntomas coronarios, o sea, que de aquel que tiene un síndrome coronario con otras etiologías, es amplio. Por ejemplo, las causas cardíacas de dolor torácico que no son síndromes coronarios son amplias. Miopericarditis, arritmias, insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, el Takotsubo. Y ahí hay causas de otros órganos, el dolor de origen pulmonar, en una embolia pulmonar, un neumotórax, o de origen gastrointestinal, una esofagitis, un reflujo,
ni hablar el vascular de la disección aórtica. Es decir, el espectro de órganos afectados es grande que pueda dar y compartir el mismo síntoma. Este sería un repaso de cuáles son los enemigos, los enemigos íntimos del médico de guardia, que siempre tiene que estar presente. Lo primero, el dolor de origen coronario, el dolor isquémico, representado con lo que todos queremos ver, un electro alterado que ya no define el cuadro. El segundo, el síndrome aórtico agudo, que si bien no es tan frecuente, es catastrófico, por lo tanto siempre hay que tenerlo en mente, como se ve en la tomografía de esa disección. Después el dolor pleurítico, sobre todo el del neumotórax, que uno no debe omitir en el diagnóstico. El dolor de un ulcus perforado que va a doler en el epigastrio y esperamos siempre ver un neumoperitoneo, como se ve en esa placa, no sé si tan chiquito se llega a apreciar. Esto tiene marcador, ¿no? Sí, no se ve. No existe. Bueno. Tenés razón. Si se llega a ver el neumoperitoneo aquí, bueno, y el neumotórax obviamente aquí. El dolor de la colecistitis, lo mismo, epigástrico, pero fuente de error frecuente de confusión con el síndrome coronario. Y por último, el más difícil diagnóstico, el dolor esofágico por perforación esofágica, como se ve acá en un tránsito esofágico. Otro aspecto importante a recordar. El dolor va a variar en su frecuencia de acuerdo al lugar donde estemos trabajando. Entonces, si uno está en el consultorio médico, es probable que cuando alguien consulte con dolor torácico, lo más probable es que su origen no sea cardiovascular, sea osteomuscular, esquelético. Como se ve en ese trabajo, en forma de ejemplo, más o menos 40 y pico por ciento del dolor torácico en la consulta médica es de origen no coronario. Pero cuando uno está en emergencia, ahí la etiología cardiovascular sube mucho en frecuencia. Entonces, yo no voy a pensar que un tipo viene a policlínica y lo más probable que tenga cuando le duele el pecho es que esté disecado, porque va a pasar en algún caso, pero es menos frecuente. Ahora, si me llama a las 3 de la mañana en la ambulancia, probablemente eso sea muy frecuente, que sea de origen cardiovascular, que puede ser una disección o puede ser un infarto. O sea que lo que no tengo que hacer es pensar que si me llama a las 3 de la mañana en la ambulancia, lo que tiene es una osteocondritis. Tengo que pensar que va a tener un dolor que lo despertó, que es intenso, que obliga a llamar. Entonces hay que ubicarse en el lugar donde uno está trabajando para jerarquizar las frecuencias. El dolor coronario en su diagnóstico se basa en dos características, los caracteres del dolor y la probabilidad que el paciente que estamos viendo tiene de tener una enfermedad coronaria. Las características del Angor clásico de la época de Dymore y Forrester, como dice la cita, eran tres. El dolor típico cumple las tres características. Tiene una molestia opresiva en la zona torácica anterior, en el cuello, irradia mandíbula o brazos, está desencadenada por el esfuerzo o el estrés y alivia claramente con el reposo o con nitratos. Si tiene las tres características, se habla de Angor típico. Si tiene dos características, se habla de Angor atípico. Y si tiene una característica, se habla de dolor torácico no anginoso. Ahora bien, existen guías nuevas en el manejo del dolor torácico, que yo pongo un cuadro de ellas acá, que nos están transmitiendo una recomendación. Evitemos hablar de dolor torácico atípico. Esto requiere un comentario. Las guías hablan de que debe hablarse de dolor cardíaco, dolor posiblemente cardíaco y dolor no cardíaco, claramente. Y critican mucho el término dolor atípico porque dice que lo minimiza el dolor y lo hace como que vale menos y en realidad puede ser perfectamente un dolor de riesgo vital. Eso admite un comentario. En realidad las guías originales no hablan de dolor torácico atípico, hablan de Angor atípico. Lo que pasa es que muchas veces nosotros en la práctica lo transformamos en dolor torácico atípico y eso lo hace más confuso. O sea que en realidad hablar de Angor atípico no está mal, porque es un Angor, que me queda claro que es un Angor, pero que tiene alguna característica diferente. Pero la guía recomienda en general usar esto, cardíaco, posiblemente cardíaco o no cardíaco. Las localizaciones del dolor anginoso son típicas, están puestas en este esquema, no precisa detenerse mucho en esto. Las guías ponen este cuadro para recordar, en cuanto a rojo, la más alta probabilidad de tener un dolor anginoso es el dolor que es central, retrosternal, opresivo, como presión, como garra, que pueda relacionarse a estrés. Si tiene todo eso, estamos en zona roja con alta probabilidad de dolor que sea anginoso. Y el extremo verde es el dolor que es sostenido o al revés, súper fugaz, dura segundos, que cambia de lugar, que tiene características pleuríticas, o sea, aumenta con la respiración y que varía con las posiciones. Si estamos en ese extremo, la probabilidad es bajísima de que el origen sea coronario. Pero no es todo tan fácil, porque hay estudios ya de la vida real que muestran que hay pacientes que tuvieron síndrome coronario que tenían
frecuentemente dolores con esas características. Entonces el Multicenter Chest Pain estudio encuentra que 22% de los pacientes tenía dolor que era agudo o punzante, que nos habían dicho que no podía ser, pero hay un porcentaje que era coronario igual. 13% tenían dolor que tenía características pleuríticas y 7% tenían dolor que se reproducía a la palpación. O sea que el tema de que cuando le duele reproduzca hay que tomarlo con pinzas, porque a veces puede doler la palpación, pero igual tener dolor anginoso. ¿Cuáles son las causas de dolor torácico en la emergencia? Bueno, hay un 4% de los pacientes que se dan de alta inapropiadamente porque no supimos reconocer que el dolor era isquémico. Muchas veces eso está asociado a algunos hechos que se repiten. Por ejemplo, que más que dolor tenga disnea como síntoma. Entonces lo podemos malinterpretar. Lo otro, que sea mujer y joven, es factor de riesgo para malinterpretar el cuadro como coronario. Que sea de una raza diferente a la blanca o que tenga un electro normal o no diagnóstico. Esos son los elementos que se repiten como causa de confundente de no reconocer un dolor coronario. Y los pacientes que tienen esto y tuvieron infarto y son dados de alta, tienen el doble de mortalidad que los pacientes que se ingresan. Por lo tanto, no reconocerlo y egresarlo lo expone a un riesgo el paciente. Y obviamente a todo lo que viene después, posibilidad de demanda y ni hablar desde el punto de vista de la salud del paciente, el riesgo que va a tener. Entonces, las guías recomiendan que las mujeres que se presentan con dolor torácico están en riesgo de subdiagnóstico y siempre deben considerarse las causas cardíacas potenciales. Y no decir que porque es mujer joven no tiene un síndrome coronario. Cosa que hacemos intuitivamente, pero no es así, está mal. Se recomienda, además, interrogar síntomas comunes equivalentes, sobre todo la disnea. En pacientes añosos lo mismo. Considerar síndrome coronario cuando los síntomas acompañantes, por ejemplo, como disnea, son los que dominan. Considerar siempre que puede ser coronario. O cuando es un síncope de causa inexplicada, o cuando tiene un cuadro confusional agudo, o caídas inexplicadas. Siempre en esos casos recomiendan pensar en que sea un síndrome coronario. El segundo aspecto es cuál es la probabilidad de mi paciente de tener un síndrome coronario. Y hay algunos cambios. Me detengo en esta tabla que es compleja, pero dice lo siguiente. Tradicionalmente, nosotros manejábamos esta tabla, que estaba tomada de Diamond y Forrester. Y nos decía que un hombre con angina típica y de edad media tenía alta probabilidad de tener enfermedad coronaria. Y lo ubicaba en probabilidades, por ejemplo, de 90 o 80% de tener enfermedad coronaria. Esto estaba basado en la edad, en el sexo y en la adhesión de factores de riesgo, diabetes e hipertensión. Hoy día, las guías nuevas no utilizan ese nivel, porque hay estudios más nuevos que determinan que la prevalencia de enfermedad coronaria es más baja que lo que se presentaba previamente. Es esta tabla que queda. Entonces, fíjense cómo cambia. Un paciente con angina típica de hombre de edad media de 60 a 69 años tiene 44 o 45% de probabilidad de tener enfermedad coronaria, cae a la mitad. Esto que ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué me dice? Esto dice mucho porque toda la estrategia diagnóstica posterior se va a basar en esto. Si la prevalencia de la enfermedad coronaria baja, cuando uno le hace un test diagnóstico posterior, una ergometría, por ejemplo, y la prevalencia de esa enfermedad es muy baja, la probabilidad que ese test diagnóstico me dé positiva es baja. Pero si me diera positiva, lo más probable es que no sea un verdadero positivo, sino que sea falso, porque la prevalencia de su enfermedad va a ser muy baja. Entonces eso hace que los test diagnósticos tradicionales, por ejemplo, sin imágenes, no se recomienden hacer en pacientes, por ejemplo, de bajo riesgo, aún con dolor torácico. Tienen bajo poder discriminador por la baja prevalencia de la enfermedad y si le da positivo, probablemente se trate de un falso positivo y genera actos secundarios que no van a aportar mucho al diagnóstico. Entonces, esa baja en la prevalencia que hoy día se sabe que tiene la enfermedad coronaria, por lo menos en países desarrollados, de los cuales Uruguay tiene algunas características comunes. Esto surge de estudios europeos, pero nosotros tenemos una población muy descendiente de europeos que tenemos cosas similares. Nos dice eso. Entonces, ¿qué hace el haber bajado la probabilidad de enfermedad coronaria? Que el encare sea diferente de diagnóstico. Y a los pacientes que son de bajo riesgo no indica que los sometamos a test de estrés, que lo va a decir la doctora Barranco posteriormente. Y a los pacientes que son de alto riesgo, nos indica que lo dirijamos directamente a test de imagen, por ejemplo, sin angiocoronariografía. Y deja solo los test
provocadores de isquemia para los pacientes de riesgo intermedio. Eso lo va a desarrollar el doctor Barranco posteriormente, pero se basa en ese reconocimiento actual de que la prevalencia de la enfermedad coronaria es diferente. Vamos al primer elemento diagnóstico, que es el electrocardiograma. Es principal. Hay que hacerse rápidamente cuando el paciente viene con dolor torácico, porque si uno lo hace intradolor tiene un valor genial de diagnóstico, y fuera del dolor puede ser normal y no nos dice nada. Así que a los 10 minutos de llegar a la emergencia, lo primero a hacerlo pasar es hacerle un electro. Y se ha visto en el mundo real que solo el 50% de los pacientes con infarto se le hicieron un electro en tiempo y forma. O sea que es un problema que nos pasa. Muchas veces el paciente queda en puerta y no se lo hace pasar prioritariamente para hacer el electro. El electro nos define rápidamente las conductas. Si el paciente tiene infradesnivel o tiene supradesnivel, ya tiene un camino marcado, como les va a decir Rodrigo más tarde. Entonces es fundamental. Y ahí tenemos varios patrones. La elevación del ST, como se ve acá a la derecha, es lo que siempre queremos ver porque es lo que ya define el camino. Eso implica obstrucción de un vaso coronario epicárdico y implica enviar a reperfusión, sea farmacológica o mecánica. Pero podemos tener pacientes, y es lo más frecuente, que tengan depresión del ST o alteraciones del ST, como se ve a la derecha. Pueden tener rectificaciones inespecíficas del ST y, por último, inversión del AUT-NOT. Esas alteraciones son las clásicas, conocidas por todos. Tener esos cambios tiene valor pronóstico. Entonces, tomado un cuadro de la literatura, por ejemplo, el paciente que tiene electronormal tiene una chance de mortalidad a 30 a 40 días que es baja, menos de 4%. Tener cambios de la onda T más o menos los pone a lo mismo, pero ya tener elevación del ST o depresión del segmento ST aumenta la tasa de tener mortalidad a 40 días significativamente. O sea que detectar esos cambios ya le está marcando el pronóstico. Y acá, nuevamente, de la evidencia, ¿qué alteraciones o qué frecuencia de alteraciones se ven en los pacientes con dolor torácico? Fíjense que los pacientes con dolor torácico, 40% tienen electronormal. La mayoría va a tener o alteraciones de la onda T o infradesnivel del ST, solo el 20%, y pueden tener bloqueo de rama izquierda. Entonces, no siempre hay alteraciones del electro y eso es lo que hace dificultoso esta entidad. Pueden haber alteraciones del electro que no sean isquémicas, sino que sean subjetivas de otras entidades. Por ejemplo, si hay alteraciones difusas del ST, pueden ser subjetivas de pericarditis, otra causa de dolor torácico, o si hay alteraciones con un patrón subjetivo de embolia pulmonar, como el patrón S1QT3 o bloqueo de rama derecha agudo, pueden ser subjetivas de embolia pulmonar. O si hay anomalías y no sabemos cómo está el electro previo, es fundamental poder comparar con electros previos para poder certificar que esas alteraciones vistas son nuevas. Los marcadores biológicos no los vamos a ver en detalle porque a continuación nuestra va a intervenir el doctor Perna, que va a hacer una exposición detallada de los marcadores clásicos y sobre todo de los nuevos. Ahora, nosotros perseguimos diagnosticar infarto, pero en realidad infarto no es cualquier cosa, es simplemente a modo de repaso. Infarto es la presencia de elevación de marcadores biológicos, sobre hoy día las troponinas, que es lo que pide la cuarta definición de infarto, más algo más o un dolor de origen isquémico, síntomas de isquemia, o cambios significativos del STT o bloqueo de rama izquierda nuevo, o desarrollo de nuevas ondas Q patológicas, o la evidencia en un test de imagen, puede ser un ecocardiograma, de secuela de infarto o de nuevas alteraciones de motilidad. Entonces, si cumple este hecho de ascenso y descenso, o sea, con curva de marcadores biológicos, más alguno de los factores siguientes, tiene un infarto. Y hay dos grandes clases de infarto. El infarto tipo 1 es el clásico, el que ocurre por una inestabilidad de una placa ateromatosa, se rompe, trombo. Ese es el infarto tipo 1, es el clásico. Pero existe otro tipo de infarto en donde no es por esto, es por un desbalance de oferta-demanda de oxígeno. Entonces, se le requiere lo mismo para el diagnóstico, pero la patogenia es diferente. ¿Hay alguna otra cosa más, además del electro y los marcadores, que vamos a ver? Sí, se recomienda usar scores de riesgo. Hay muchos scores, el score TIMI, el score Grace, el score HERT, que posteriormente se va a refrendar. Estos scores tienen importancia como agregado a la evaluación del electro y las enzimas o los marcadores biológicos, porque ayudan mucho, algunos de ellos para estratificar los pacientes de alto riesgo y otros como el SCORE identifica a los pacientes sobre todo de bajo riesgo, que es lo que uno quiere identificar rápido para ver si los puede dar de alta con seguridad. O sea que la recomendación es usemos la clínica, usemos los marcadores biológicos, agregámosle los scores, que son bien fáciles,
para poder estratificar bien el paciente. Entonces ahí viene que las recomendaciones es hacer una terapia, un abordaje escalonado. Primero la clínica con los antecedentes y las características de los síntomas, después el electro y los marcadores y por último, si esto anterior no aclaró, agregar los test de imágenes y los test funcionales. Entonces ahí tenemos un collage de posibilidades y esto se repasa en este esquema tomado de las guías de síndrome coronario. Tenemos el extremo de bajo riesgo, es decir, el paciente que tiene un dolor con baja probabilidad de ser coronario, con un electro normal, cuyas troponinas son normales en la secuencia que posteriormente se va a analizar, allí se descarta el infarto. Se hace diagnóstico claro que no tiene un síndrome coronario y puede ser egresado. Y por otro lado tenemos el extremo más grave, el paciente que tiene un dolor de alta probabilidad de ser coronario o que tiene hemodinamia comprometida, que tiene alteraciones del ST, que tiene marcadores biológicos positivos, ahí considero fuertemente el infarto, lo califico con ST o sin ST y ya tengo el camino marcado. Y para ir terminando, ¿cómo se considera un paciente de bajo riesgo? Las guías nuevas. Paciente de bajo riesgo es el que tiene menos de 0,3% de tener un infarto en la consulta inicial y menos de 30% de tener un evento coronario o cardiovascular mayor a 30 días. Los pacientes que por todo el análisis se determinan como de bajo riesgo pueden ser manejados en forma ambulatoria y no requieren más nada. Eso hay un enorme apoyo para poder llegar a ese diagnóstico con el valor de las troponinas y hay algoritmos que se han acortado, que se van a analizar posteriormente y permiten el análisis entre 0,1 hora, 0,2 horas, 0,3 horas, pero rápidamente, si es negativo, se puede egresar sin más. Hay pacientes que son de riesgo intermedio, son pacientes que no se pueden en el primer contacto definir, entonces estos pacientes hay que usar test diagnósticos accesorios para poderlos dirigir hacia un lado o hacia el otro y ahí la doctora Barranco va a analizar el dolor torácico en la unidad de dolor torácico que son el prototipo de los pacientes de riesgo intermedio. Y por último, los pacientes de alto riesgo son los pacientes que tienen troponinas francamente positivas, alteraciones del electro, esos pacientes tienen su camino ya hacia el intervencionismo. Una palabra nada más, las guías analizan los pacientes que tienen revascularización previa, que son siempre un problema, porque esos pacientes ya arrancan sabiendo que tienen una enfermedad coronaria. Entonces, en estos pacientes la recomendación es que se utilicen test diagnóstico con imágenes para poderlos definir y no solamente queden con la clínica sola. Terminamos. Conclusiones de todo esto. Deben asociarse las troponinas para el manejo de estos pacientes, las ultrasensibles como se va a analizar inmediatamente. Y no deben usarse más otros marcadores biológicos porque el valor de las troponinas supera el poder predictivo de ellos. Deben asociarse scores de riesgos. La asociación de score de riesgo positivo con troponina permite protocolos de alta rápida en emergencia que se va a analizar posteriormente, que eso es nuevo. Ahora disponemos de guías internacionales recientes que nos dan apoyo y nos dan un nivel de evidencia para este manejo, entonces tenemos certeza de cómo actuar. Debe usarse el scores, modelos de riesgo cardiovascular contemporáneos, como lo que yo le mostraba, para estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular subyacente, porque eso es lo que va a delinear las conductas posteriores, sobre todo el valor de los test de imágenes. Hay que usar recomendaciones basadas en la evidencia, como les mostraba en los cuadros. Hay que enfatizar situaciones especiales como el dolor torácico en la mujer o en el viejo. Recomiendan abandonar el descriptor de dolor torácico atípico, como les decía. Solo deben testearse con test de funcionales de los pacientes de riesgo intermedio, no lo de bajo riesgo ni lo de alto riesgo. Y incorpora el concepto de periodo de garantía frente a resultados de test funcionales. Si alguien ya tiene un dolor torácico de vuelta, pero recientemente fue testeado, puede considerarse que está en un periodo de garantía y no necesitaría retestearse. Bueno, por ahora muchas gracias y los dejo con el próximo. Muchas gracias, Sergio. Muy clara la exposición.